Imagina un mundo donde el termómetro marca menos 40 grados centígrados, donde el viento azota a casi 150 kilómetros por hora y la oscuridad del invierno polar es total. Aquí, en el lugar más inhóspito del planeta, sobrevive un titán. No es un oso, ni una foca, sino un ave que renunció a volar para conquistar el océano helado. Hoy, viajamos al corazón de la Antártida para conocer al más grande, resistente y fascinante de todos los pingüinos, el pingüino emperador. ¿Cómo es su vida en este desierto blanco? ¿Qué increíbles secretos esconde su biología? Y lo más importante, ¿logrará sobrevivir a los cambios que estamos provocando en su mundo? Acompáñame a descubrirlo. El pingüino emperador es el pingüino más grande y pesado del mundo. Puede superar los 120 centímetros de altura y pesar hasta 45 kilogramos, como un niño de 10 años. Su icónico smoking no es por elegancia, sino por camuflaje, negro en el dorso para confundirse con las profundidades marinas desde arriba, y blanco en el vientre para mimetizarse con el hielo brillante desde abajo. Sus marcas más distintivas son los auriculares de un amarillo brillante y el tono amarillo pálido de su pecho. Sus alas se han convertido en aletas rígidas y planas para un nado poderoso, y su cuerpo es totalmente hidrodinámico. Bajo esa capa de plumas, tiene una capa de grasa de hasta 3 centímetros de grosor, su principal aislante contra el frío. Primero, las vocalizaciones. En una colonia de miles de individuos, ¿cómo encuentras a tu pareja o a tu cría? Con una vocalización única, un sonido complejo que funciona como un código de barras acústico. Cada adulto y cada polluelo tiene su propia canción, permitiéndoles localizarse entre el caos y el estruendo del viento. Es el GPS familiar más conmovedor del planeta. Segundo, la adaptación al frío. Su secreto es el aislamiento. Primero, un plumaje ultra denso, con más de 70 plumas por centímetros cuadrados, impermeables y que atrapan una capa de aire caliente. Bajo la piel, una capa de grasa de hasta 3 centímetros de grosor. Pero su truco maestro es la circulación sanguínea en contracorriente. La sangre caliente que va a las patas y aletas calienta a la sangre fría que vuelve, minimizando la pérdida de calor. Y en grupo, forman la tortuga, se amontonan y rotan del centro, más caliente, al exterior, más frío, para compartir el calor. Y por último, la adaptación al buceo profundo. Para alimentarse, se convierten en misiles submarinos. Sus huesos son más sólidos para resistir la presión, y pueden ralentizar su metabolismo y cerrar funciones no esenciales para conservar oxígeno. Esto les permite realizar inmersiones de hasta 20 minutos y alcanzar los 500 metros de profundidad. Más que muchos submarinos. Sus alas rígidas actúan como potentes aletas propulsoras. Pero si hay algo que define al emperador, es su heroico ciclo reproductivo. Es la única especie que cría en lo profundo del invierno antártico. Tras una caminata de hasta 120 kilómetros sobre el hielo, la hembra pone un único huevo y se lo transfiere al macho con extremo cuidado. Ella regresa al mar a alimentarse, y él inicia la hazaña definitiva, incubar el huevo sobre sus pies, protegido por un pliegue de piel, durante más de 60 días sin comer nada, soportando las peores tormentas del planeta. Sobrevive gracias a sus reservas de grasa y al jade. La sincronía es perfecta. La hembra regresa justo cuando nace el polluelo para alimentarlo. El macho, que puede haber perdido hasta 12 kilogramos, emprende entonces su propio viaje al mar para recuperarse. Luego, ambos se turnan para alimentar a la cría. Se suele decir que son parejas de por vida. La verdad es más compleja. Los emperadores son monógamos en serio.
Son extremadamente fieles y cooperativos durante una temporada de cría, pero al año siguiente pueden, o no, reencontrarse y formar una nueva pareja. Su prioridad no es el romanticismo, sino el éxito reproductivo. Su dieta consiste principalmente en peces, crustáceos y cefalópodos, aunque su composición varía de unas poblaciones a otras. Los peces son por lo general su principal fuente de alimento, y el diablillo antártico constituye el grueso de la dieta de estas aves. Otras presas que figuran habitualmente en su dieta incluyen otros peces de la familia Nototeniidae, el calamar glaciar y otras especies de calamar como Condacobia longimana y el krill antártico. Los emperadores buscan sus presas en las zonas de mar abierta del océano Antártico, en áreas sin hielo o en grietas en el banco de hielo. Investigaciones realizadas en el mar de Bass mostraron que la mayor parte de inmersiones realizadas en búsqueda de presas era inferior a los 200 metros de profundidad, y de estas la mayoría se encontraban en un rango de entre 20 y 180 metros. Una de sus estrategias de búsqueda de alimento es sumergirse hasta aproximadamente 50 metros de profundidad y dirigirse hacia las aguas bajo la capa de hielo, donde puede descubrir fácilmente peces del subhielo como el nototén calvo nadando cerca de la superficie bajo esta capa de hielo marino. Posteriormente retrocede al lugar de zambullida y repite la secuencia varias veces. En ocasiones captura varios peces en una misma inmersión. Se desconoce cómo pueden localizar sus presas entre la oscuridad existente a grandes profundidades. Existen hipótesis, aunque todavía no muy desarrolladas, que apuntan a que pueden aprovecharse de la bioluminiscencia de muchos crustáceos, cefalópodos y peces pelágicos, o que podrían utilizar alguna forma de ecolocalización. Entre los depredadores del pingüino emperador se encuentran diversas aves y mamíferos marinos. El petrel gigante antártico es su principal depredador aviar, responsable de hasta un 34% de muertes de polluelos en algunas colonias. El págalo polar busca sobre todo crías muertas cuando los juveniles vivos son demasiado grandes para ser atacados cuando se desarrolla su llegada anual a la colonia. Los principales depredadores acuáticos son ambos mamíferos, la foca leopardo, que captura algunas aves adultas así como jóvenes inexpertos poco después de que entran en el agua, y la orca, que caza pingüinos adultos. Existen discrepancias entre distintos investigadores sobre la incidencia de la depredación de las orcas en las poblaciones de pingüino emperador. Si uno de los miembros de una pareja criadora muere o lo matan durante la temporada de cría, el miembro que sobrevive debe abandonar su huevo o la cría y volver al mar para alimentarse, y las crías huérfanas se debilitan rápidamente y mueren de hambre o congeladas. El pingüino emperador puede reproducirse en torno a los 3 años de edad, y por lo general comienza la cría aproximadamente de 1 a 3 años más tarde. Todos los demás pingüinos se reproducen y crían en primavera-verano, en tierra firme y sobre un nido. Sin embargo, el emperador se reproduce y cría en otoño-invierno. Lo hace sobre el hielo marino adyacente al continente antártico, y no construye un nido. Su ciclo reproductivo anual comienza al principio del invierno antártico, en marzo y abril, cuando todos los ejemplares adultos viajan hasta las colonias de anidamiento, recorriendo a menudo de 50 a 120 kilómetros hielo adentro desde el borde del banco de hielo. El inicio del viaje parece que puede estar relacionado con la disminución de la duración del día. Los pingüinos emperador en cautiverio han sido inducidos con éxito a la cría mediante el uso de sistemas de iluminación que imitan la duración estacional del día en la Antártida. Aunque se cita a menudo a los emperadores como animales monógamos, y la monogamia es habitual en otras especies de aves longevas, la relación entre las parejas de pingüino emperador se define más bien como monogamia seriada. Tienen solo un compañero cada año, y durante esa temporada permanecen fieles a ese compañero. Sin embargo, la fidelidad entre temporadas es solo de aproximadamente el 15%. La motivación podría ser una adaptación a un largo ciclo reproductivo y a un medio ambiente muy exigente.
y así, la carencia de un lugar fijo para anidar o la imposibilidad de formar un nido propiamente dicho, o la estrecha franja de oportunidades disponibles para el acoplamiento hacen que prevalezca una prioridad de aparearse y reproducirse que a menudo impide esperar a que aparezca el compañero del año anterior. Aproximadamente 45 a 50 días después de la eclosión, los polluelos se agrupan para formar una guardería, acurrucándose juntos para protegerse del frío y de los depredadores. Durante este tiempo ambos padres se dirigen al mar a alimentarse y vuelven periódicamente para alimentar a su cría. Estos grupos de guardería pueden estar formados hasta de varios miles de aves colocadas muy juntas unas a otras, y son esenciales para sobrevivir a las extremadamente bajas temperaturas antárticas. Su mundo es exclusivo, solo vive en la Antártida, en colonias dispersas por todo el continente helado. No hay árboles, no hay arbustos, solo hielo y océano. Para sobrevivir, ha desarrollado adaptaciones de ciencia ficción. Clasificado como especie bajo preocupación menor en la lista roja de la UICN desde el año 2004. En 2012 esta organización cambió su situación a especie casi amenazada al estimarse una decadencia demográfica moderadamente rápida en las 3 próximas generaciones de estas aves por efecto del calentamiento global. Aunque hace notar que existen numerosas incertidumbres sobre estos cambios y sus efectos en la especie. En el año 2007, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos propuso la inclusión del emperador, junto con otras 9 especies de pingüino, bajo la protección de la Ley de Especies en Peligro de los Estados Unidos, debido al decline en la disponibilidad de comida motivado fundamentalmente por los efectos del cambio climático y la pesca industrial de las poblaciones de peces y crustáceos, así como las enfermedades y la destrucción de su hábitat. Sin embargo, en diciembre de 2008 el servicio finalmente solo propuso la protección de 7 especies, entre las que no se encontraba el pingüino emperador. A través de unas imágenes tomadas por satélite en 2009, donde se apreciaron áreas de hielo manchado por excrementos lo bastante grandes como para ser visibles desde el espacio, científicos de la British Antarctic Survey pudieron descubrir 10 colonias de pingüinos emperador antes desconocidas en Antártida. La utilización combinada de los recuentos y de la utilización de satélites podría ayudar a realizar un mejor seguimiento de los cambios futuros en la población de la especie. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Informarnos y difundir. La conservación comienza con la conciencia. Cada like y cada suscripción a este canal ayudan a que estos mensajes lleguen a más gente. Suscríbete para más viajes a los rincones más asombrosos de la naturaleza. Dale un me gusta a este video si aprendiste algo nuevo sobre estos increíbles animales. Y lo más importante, compártelo. Habla del pingüino emperador, de la Antártida y de por qué su conservación nos importa a todos. ¿Qué otro animal extremo te gustaría que exploremos? Déjamelo en los comentarios. El pingüino emperador no es solo un animal increíble. Es un símbolo de resistencia, cooperación y adaptación. Nos enseña cómo la vida puede florecer incluso en las condiciones más extremas, pero también lo frágil que puede ser ese equilibrio. Su futuro está literalmente sobre el hielo. Su supervivencia como especie depende de la estabilidad del ecosistema antártico, un ecosistema que se está calentando a un ritmo alarmante. Proteger su mundo de hielo es, en el fondo, proteger una de las historias más admirables de nuestro planeta. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio de Maravillas del Zoológico de Scorpio Nature.